Uno de los temas más controversiales estéticamente hablando es el aumento de los glúteos. ¡Wow! Sí, aumento y tonificación de los músculos de los glúteos. Usted quiere saber que hay varios métodos de cómo usted puede aumentar sus glúteos. Puede tener unos glúteos tonificados, que es muy diferente al aumento de los glúteos. Por ejemplo, cuando usted dice yo quiero tener unos glúteos tonificados, para usted tonificar sus glúteos, usted lo puede hacer con ejercicio. Claro que sí. Usted hace mucho ejercicio y usted va a tener unos glúteos tonificados. Usted le dice a su personal training, o te busca ahí en internet y dice, déjame ver cómo es que se hacen las sentadillas, cómo se hacen todos los ejercicios para tonificar el glúteo. Pero ahora yo quiero aumentar los glúteos, yo quiero darle una forma a los glúteos y que también se vean tonificados. ¿Usted sabe cómo se hace eso? Hay varios métodos para cómo usted puede hacer eso. Lo primero es que se puede hacer con su propia grasa. Cuando a usted le sobra un poquito de grasa, ya sea en las axilas, ya sea en el abdomen, ya sea en la espalda, ya sea en el entrepiernas, esa grasa que se extrae a través de la liposucción, esa grasa entonces se le coloca en los glúteos. Esa es una opción, esa es la primera opción. La segunda opción es utilizar rellenos sintéticos, pero vamos a poner otra opción antes y es la prótesis. Usted dirá, bueno, yo quiero aumentarme los glúteos, que mis glúteos se vean tonificados y que se vean aumentados. Bueno, pues entonces usted se pone una prótesis, va y que le pongan una prótesis, si califica, una prótesis de glúteo, y allí también usted se puede aumentar sus glúteos. Pero la otra forma, y es inyectarse algún tipo de producto sintético que le va a dar el volumen que usted necesita. ¿Cuáles son los riesgos de cada uno de ellos? ¿Y cuáles son los más riesgosos? ¿Y cuáles son los beneficios de cada uno de ellos? Bueno, el primero es su grasa natural, su propia grasa. Usted puede tomar esa grasa, el médico, el profesional que le vaya a hacer el procedimiento, sacar esa grasa, y eso es lo ideal, coger su propia grasa y ponérsela en la parte faltante o que le falta y que necesita mantenerlo para tener unos glúteos tonificados. Eso es perfecto. Pero ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son que una transferencia de grasa le puede dar una embolia grasa. Oiga bien, le puede dar una embolia grasa. ¿Qué es una embolia grasa? Se lo voy a decir así sencillamente. Es un pedacito de grasa que se le mete en la arteria. Y en esa arteria, eso se va a los pulmones y le puede dar una embolia pulmonar. Eso le puede pasar. Pero también se puede contaminar. Pero no solamente eso, sino también que usted tiene que durar mucho tiempo en reposo. Porque cuando usted le sacan grasa de un sitio o de otro, debe tener por lo menos unos 7 días, 10 días en reposo sin estar yendo a la playa. Por lo menos 2 semanas no puede estar yendo a la playa ni entrando a piscina, y tiene que tomarse sus analgésicos, sus antiinflamatorios, su antibiótico debe tomarse, tiene que usar faja, etcétera, etcétera, etcétera. Los riesgos. Debe de entrar a un quirófano, y en ese quirófano, cuando usted entre a ese quirófano, a usted primero le van a hacer sus analíticas, hemograma, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, fosfoglicéridos, etcétera, orina, coprológico, pero también le van a hacer su evaluación cardiológica, le van a hacer una evaluación preanestésica, que tiene que hacerse 20,000 cosas para usted hacerse el aumento de glúteo con la grasa. Oiga bien, ahora, la segunda opción es casi lo mismo, pero diferente, porque ahí se va a poner una prótesis. Esa prótesis, se busca una prótesis conforme a la armonía y al cuerpo suyo, y esa prótesis se colocan por debajo del músculo. Ok, pero ¿cuáles son los riesgos de eso? Lo primero es el estrés.
ese paciente tiene que hacerse, como ya dije, todas las analíticas, todos los estudios para que esté bien, para saber si está bien y califica. Luego entonces, una de las cirugías que más se contaminan son las prótesis de los glúteos. Y usted dirá, ¿y por qué se contamina tanto? Recuérdese que ahí, en los glúteos, debajo de los glúteos, ahí está el ano, la parte anal. Y entonces por ahí lo que sale es desecho, por ahí lo que sale es sólido contaminado. ¿Y qué pasa? Que hay muchas personas que no tienen la higiene correctamente, que no se cuidan correctamente, que no se bañan bien correctamente y se contaminan. Y el paciente, entonces ahí hay que sacarle esa prótesis porque se contaminó el paciente. Y ahí tiene que tomar mucho antibiótico que hay que hacerle primero un cultivo para saber qué fue la bacteria que se le introdujo en esa herida. Pero usted dice, caramba, pero Dios mío, ¿y cómo ahora yo me voy a sanar? Bueno, hay que hacerle un cultivo y ese cultivo entonces va a determinar qué bacteria usted tiene y cuando usted tenga la bacteria, que se sepa qué bacteria, entonces ahí él mismo le dice el tipo de antibiótico que debe utilizar, ya sea de gran negativo o de gran positivo o que sea de lo gran negativo y gran positivo. Bueno, esos son los riesgos que usted puede tener cuando usted se hace una transferencia de grasa en los glúteos. Oiga bien, usted ha oído hablar mucho he escuchado hablar. Ay, ¿de qué fue que murió la paciente cuando estaba en quirófano? O cuando salió del quirófano. Ah, que le dio una embolia. Ah, ya usted sabe lo que es una embolia. Y eso puede pasar, que pasa muchísimo cuando hay transferencia de grasa hacia los glúteos. La segunda opción es similar a la primera. Lo único que ahí van a poner prótesis. Y esas prótesis son prótesis sintéticas, que son prótesis de silicona o de poliuretano, que son las mejores. Ahora bien, la tercera opción, ¿cuál es la tercera opción? La tercera opción es sin cirugía, sin bisturí y no tiene que entrar a un quirófano. Pero a veces lo simple, el ser tan simple, a veces se ha tomado un poquito de relajo. Señores, yo no sé si yo lo que hice fue un bien o hice un mal. Pero yo en mi sano juicio, yo creo que yo hice un bien. Porque cuando yo hice la primera vez el aumento de glúteos sin cirugía y sin bisturí, que lo hice... y lo hice en televisión internacional, que lo vio el mundo entero. Aquí nadie, o sea, muy poca gente conocía de lo que era el aumento de glúteos. Y por eso, gracias papá Dios, fui el primero y soy el primero porque estoy vivo en obtener la licencia de cirugía sin bisturí para el aumento de glúteos. Oiga bien, usted va a ONAPI, usted va a los registros de salud pública de República Dominicana y entra a esos archivos, usted se va a dar cuenta que a la primera licencia que le dieron en República Dominicana de cirugía sin bisturí, se la dieron al doctor Franklin Polanco. Eso me costó lágrimas, eso me costó mucho esfuerzo, eso me costó cárcel, eso me costó que dijeran de todo. ¿Y cómo va a ser que está aumentando los glúteos? Y los cirujanos y todo el mundo y los médicos ortodoxos comenzaron a hablar. Pero hoy en día me siento contento, me siento bien. ¿Por qué? Porque todo lo que estaban hablando, hoy me dieron la razón porque lo están haciendo. Entonces parece que yo en ese momento tenía la razón. Señores, cuando usted ve a una persona que está innovando en cualquier cosa, en cualquier área de la vida, estudie primero, estúdielo. Antes de usted criticar, antes de usted hablar y comenzar a destruir, ábrase, porque el mundo cambió. El mundo cambió y usted tiene que tener un abanico así abierto al conocimiento. Porque mientras usted se abre, entonces así entra el conocimiento. Pero si usted no abre su mente, el conocimiento no va a llegar nunca. Entonces, cuando digo que yo no sé si le hice un bien o le hice un mal, porque yo hacía los procedimientos tal cual lo hacía en vivo
Y por eso, como era tan simple, muchas personas aprendió a hacerlo, los aumentos de glúteos. Pero es como dicen por ahí, el gato le enseñó al perro a cazar, pero no le enseñó a subirse en el palo. Y eso ha pasado con el aumento de glúteos. Y por eso muchos que hacen glúteos me llaman, doctor, yo tengo una paciente complicada. ¿Qué yo le puedo hacer? Mire, se le puso duro el glúteo. ¿Qué yo le pongo? Mire, se la voy a mandar para allá. Y ustedes saben algo. Yo casi, y que yo no lo digo con orgullo, lo digo hasta con pena, lo digo. Yo no estoy haciendo mucho procedimiento ahora mismo. ¿Sabes por qué yo no estoy haciendo mucho procedimiento? Porque lo que estoy es resolviendo problemas de otros médicos. Y como me lo pagan muy bien, porque cuando usted quiere resolver un problema, usted tiene que pagar bien para eso. Y cuando usted no sabe resolverlo, usted tiene que pagar muy bien. Porque como usted vio muchos videos de aumento de glúteo, usted diría, bueno, pues eso es fácil, eso es inyectar, yo lo pongo y ahí entonces ya aumento el glúteo. Ah, ok. Y cuando se pone duro, y cuando emigra, y por qué migra, y por qué se puso duro, y por qué cambió de color, y por qué se contaminó, y por qué me come, y por qué tengo una alergia. Todo eso pasa cuando el conocimiento y la base científica usted no la tiene. Y por eso yo me puedo dar el lujo, gracias papá Dios, que tengo 20 años haciendo aumento de glúteos sin bisturí, sin cirugía, y no se me ha complicado la primera paciente. La primera paciente ni se me va a contaminar. Ahora bien, yo puedo cometer un error, porque yo soy humano. Yo no soy un robot, yo no soy Mr. Perfecto, no, yo no lo soy. Yo puedo cometer un error, pero si lo cometo, yo sé cómo resolverlo. ¿Entiendes? Entonces, cuando se aumentan los glúteos sin cirugía y sin bisturí, usted puede utilizar algunos medicamentos, algunas sustancias que sí están permitidas por la Organización Mundial de la Salud, como es el ácido hialurónico, que es el más conocido. Pero también está la hidroxiapatita de calcio, que se puede utilizar también. Y hay otros más que se pueden utilizar también. Pero el más que yo les recomiendo, que es más seguro, que no le hace daño y que a usted le va a tener unos glúteos así rosaditos, bonitos, tonificados, pero sabiéndolo hacer, porque no es ponerlo, no. Es saber cómo ponerlo y dónde que usted lo va a poner. Así que si usted quiere aumentarse sus glúteos, segura, porque también los hombres se aumentan los glúteos también y las mujeres también. Así que ahí están los números en pantalla, ahí están los contactos en pantalla para que usted se aumente sus glúteos de una forma segura, sin bisturí y sobre todo sin riesgos. Como siempre te digo, piensa en ti, ese es tu tiempo, tonifícate ya. ¡Woo!